Muy buenas, bienvenidos a esta unidad 3. En esta unidad vamos a hablar, de hecho, es como esta la vamos a grabar sin interacción. Vamos a ser bastante claros, bastante rápidos y bastante concretos en entregar esta información que está bastante recargada. Así que bueno, vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es presentar el tema. El día de hoy vamos a hablar de ciencia del fuego. Ciencia del Fuego, como ustedes sabrán, es una nueva distribución de la norma en relación a los temas que son obligatorios. Así que vamos a plantear el tema de esta forma. Primero el tema, Ciencia del Fuego. Como siempre, instrucciones de seguridad, le pedimos por favor a las personas que van a recibir esta charla lo hagan de manera segura. Mi nombre, Heriberto Moreira, soy su colega. Si necesita un poquito más de información sobre mi formación profesional, lo invito a revisar la página pirolisis.com/cd. Quiero partir esta charla con esta frase de Leonardo da Vinci, que es: ninguna investigación humana puede llamarse ciencia real si no puede demostrarse matemáticamente. Es importante que partamos de esta frase porque nos deja bastante claros y humildes frente al tema. Hay un montón de gente que tiene que ver con el mundo del fuego, llámense bomberos, llámense paramédicos, policías, o con este mundo de las emergencias que cree dominar el tema porque está relacionado a este mundo. Eh, Usted puede ser un bombero hace 40 años, pero no tener idea de investigar incendios. No tiene por qué saberlo, son cosas distintas. Aunque es una competencia de bomberos identificar el área de origen y poder también identificar el flujo térmico, es súper importante para nosotros comprender y entender de que esto requiere una formación específica. Y para formarse específicamente hay que dejar de lado un montón de prejuicios que uno tiene al respecto. Los temas que vamos a tratar hoy, esto es importante. Esta presentación tiene un montón de materia, mucha de la cual no vamos a exponer detalladamente. La idea de este ejercicio es básicamente exponer los títulos de los contenidos para que usted luego pueda explorarlo, pueda estudiarlos. Eh, Así que eh, esta es una presentación que está cargada de materia, específicamente para que luego usted pueda hacer estudio de ella, más que yo presentación total, porque es mucha materia. Sin embargo, vamos a hacer un viaje a través de todos estos temas que son súper interesantes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que vamos a tratar un tema que es un pilar. Este pilar está dividido en 4. Y cada una de estas 4 secciones son las que aquí están determinadas como A, B, C y D. Química del fuego, termodinámica, dinámica de fuego y dinámica de explosiones. Cada uno tiene su forma de análisis. Cuando hablamos de química del fuego, estamos hablando de la relación molecular, de una relación muy pequeña, de la liberación de carbono, de oxígenos, del intercambio de una reacción redox, por ejemplo, etcétera. La termodinámica es la interacción térmica en los elementos. La dinámica de fuego es la dinámica de fuego relacionada a los espacios y a la ventilación. La dinámica de fuego, estamos hablando de fuegos que están dominados por la ventilación y no por el combustible, que es así sería en termodinámica. Y dinámica de explosiones son fenómenos que tienen que ver con expansión de los gases. Una explosión es un fenómeno que está directamente relacionado con la expansión de los gases. Fuego. Primero vamos a definir el fuego. Fuego es un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor en distinta intensidad. Esta es la definición que nos presta la guía. Recuerde que las definiciones propias a nadie les interesa. Usted no puede ir a un juzgado a dar una definición propia. Eso no es serio. Un problema que necesito poner sobre la palestra es que para nuestros hermanos de Estados Unidos, para nuestros hermanos gringos, como le digo con cariño, la palabra fire significa incendio y significa fuego. Entonces, para nuestros hermanos, que son gente que domina, o sea,
más que ser saiyajines en el tema de incendio o de fuego, son personas que lo han tomado muy en serio hace mucho tiempo y han tenido una progresión y una evaluación y una evolución natural en el tema. Por eso son tan importantes en estos temas, sobre todo de investigación de incendios. Bueno, el problema que hemos tenido con las normas NFPA, ya que eh, al menos yo soy diplomado de NFPA en protección y control contra incendios y me toca estudiar mucha norma, es que nos hemos dado cuenta de que las traducciones no están tan buenas, sobre todo cuando utilizo elementos tecnológicos para traducir, puesto a que no hay mucha discriminación entre cuando este hermano de Estados Unidos nos quiere hablar de un incendio o de un fuego como tal. Eso es una consideración que usted tiene que tener y tener mucho cuidado con las traducciones. Debe entender el contexto. Acá vamos a ver llama, eh, una llama. En realidad, este experimento se hace en París, en una universidad donde se estudia mucho el fuego. Y este ingeniero, que en realidad es un científico, está demostrando que poner una llama entre dos electrodos de 20.000 volts hace que la llama se divida en dos, en polo positivo y negativo. Este efecto es el que conocemos como efecto de butterfly, o como le dicen los franceses, papillon, o como nosotros le diríamos, efecto mariposa. Porque la llama, como lo dice él mismo, es plasma y está cargada de iones positivos y negativos. Y se descompone a los 2000 voltios. A los 1000 todavía no, pero existe esta descomposición y es muy interesante. Es algo muy, muy, muy interesante. Y aquí, por ejemplo, podemos ver las propiedades electromagnéticas de la llama. La pregunta es, ¿una llama es capaz de transportar la electricidad? Si sabemos que cada 10.000 volts generan 1 centímetro, en 20.000 volts deberíamos tener 2 centímetros de arco. Pero cuando lo ponemos alrededor de la llama, sucede lo que vamos a ver. Es muy extraño, es muy loco este efecto, es algo que hemos tratado de explicarnos, y la única explicación que tenemos al respecto es que la llama es plasma, es un gas con carga eléctrica y es capaz de transportar la electricidad. Esto es súper importante para los bomberos porque nos lleva a tener consideraciones específicas cuando tenemos forestales cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Nos preguntamos también sobre la posibilidad de que el humo sea capaz de transportar la electricidad. Y bueno, esto se responde de la siguiente forma, ¿no? Nosotros podemos ver aquí, en esta imagen, que después de que la llama se apaga, ionizada, el humo también tiene una ionización positiva y negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el humo tiene carga eléctrica, o sea, puede transportar electricidad, o sea, puede transportar eh, la electricidad, como lo acabo de decir, y te puede causar daño. Esta es la diferencia entre una llama en el espacio y una llama en la Tierra. La diferencia es la gravedad. Como comprenderán, las llamas en microgravedad tienen esta forma esférica, ¿no? Y la llama en la Tierra sube, va como una lengua de fuego que siempre va hacia arriba, ¿no? Por la gravedad. Aquí podemos ver la diferencia entre una llama laminar, que es la llama número 1, y una llama, discúlpeme, una llama difusa, que es la llama número 1, y una llama laminar, que es la llama número 4. Esta es la gran diferencia entre las llamas en relación a su conformación. Una llama laminar es una llama como de soplete, que tiene un extra aporte de oxígeno y de combustible. Y una llama difusa es una llama que está gobernada básicamente por la gravedad, entonces, como una llama de encendedor, por ejemplo. Aquí la diferencia entre una y otra, hay que tomar en cuenta de que estas temperaturas son temperaturas de laboratorio, ¿ya? Ya vamos a hablar de las temperaturas, ¿no? Y de algunas constantes y algunas confusiones en relación a las temperaturas. Es importante sí destacar que lo más importante en un incendio no es la temperatura, ya que sabemos cuáles son los parámetros térmicos normales. Lo importante son otros conceptos como tasa de liberación de calor, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Bueno, ahora vamos a hablar del calor. El componente del calor del tetraedro representa la energía térmica por encima del nivel mínimo necesario para liberar los vapores de combustible y provocar la ignición. El calor se define comúnmente en términos de intensidad o velocidad de calentamiento, kilovatios, o como la energía térmica total percibida a lo largo del tiempo, kilojoules. En un incendio, el calor produce varios vapores de combustible, provoca la ignición y promueve el crecimiento del fuego, la propagación de las llamas, al mantener un ciclo continuo de producción de gas. Esto es lo que realmente conocemos como reacción química inhibida en cadena, porque aquí hay un fenómeno de interacción entre estos niveles. Reacción en cadena química no inhibida o desinhibida. Los compuestos en un conjunto complejo de reacciones químicas que resultan en la oxidación rápida del combustible produciendo calor, luz en variedad de subproductos químicos. La oxidación lenta, como el óxido o el color amarillento del periódico, produce calor tan lentamente que no se produce combustión, pero hay calor, hay liberación. La combustión autosostenida ocurre cuando un exceso de calor suficiente para la reacción exotérmica se irradia al resto del combustible para producir vapores y causar ignición en la ausencia de la fuente de ignición original. Esto es súper interesante porque se necesita muy poco calor para decolorar, por ejemplo. Tal vez un calor mantenido. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver lo que conocemos como el triángulo del fuego. ¿Cuál es la diferencia entre el triángulo del fuego y el tetraedro del fuego? Al tener reacción en cadena, el tetraedro del fuego nos quiere hablar del fuego con llamas. Cuando hablamos del fuego sin llamas, hablamos del fuego primario, del fuego eh, eh, más elemental. Y tiene tres componentes: oxígeno, combustible y calor, temperatura. O sea, temperatura no. Decir temperatura es un error. En el triángulo del fuego hay calor o hay energía, pero no temperatura. Recuerde que la temperatura es una forma en la que se mide el calor, o sea, una forma de medida. Si vamos a hablar de oxígeno, tenemos que comprender de que el fuego con llamas se produce después de con ambientes que tienen 16% de oxígeno o más. Con menos de eso, no es posible tener fuego en fase llama. Esto es súper importante. Tal vez fuego latente, pero no en fase llama. Cuando hablamos de superficies calientes o calor, podemos obtenerlo de distintas formas: llamas abiertas, sol, superficies calientes, arcos eléctricos, fricción, energía química, etc. Y cuando hablamos del combustible, tenemos que respetar el estado físico. Recuerde que para que las cosas ardan con llamas, deben arder en fase gaseosa. O sea, ya sea sólido o líquido, debe gasificar para que pueda arder. Química del fuego. Aquí voy a exponer completamente el cuadro y luego lo voy a analizar. Lo que quiero mostrar en este cuadro, básicamente, es la diferencia que conocemos entre los estados tradicionales, que es el sólido, líquido y gaseoso. Y también la diferencia en los cambios de estado. Cuando paso del líquido a sólido, solidificación; de sólido a líquido, fusión; de líquido a gas, vaporización; y de gas a líquido, condensación. Esta relación de los sólidos y los gaseosos es a la que los investigadores tenemos que ponerle mucho más atención, ya que cuando hablamos de sublimación, estamos hablando de pirólisis, y cuando hablamos de deposición, estamos hablando de marcas de humo. Cuando el gas del humo llega a la pared y marca, estamos hablando de que hubo una deposición del sólido, del gas, y se transformó en un sólido. Cuando este gas tiene carga eléctrica, cuando este gas se ioniza, se transforma en plasma. Y cuando se desioniza, o sea, cuando pierde carga eléctrica y solo es gas, es gas.
pero gas con carga eléctrica es plasma. Y recuerde que la llama es plasma. Por otro lado, en la esquina inferior derecha, tenemos el estado de condensado de Bose-Einstein, que fue teorizado por el señor Bose y por el señor Einstein en una época donde no pudieron comprobarlo. Tuvimos que esperar el desarrollo del láser en los 80 para poder llegar a la temperatura de menos 273 grados centígrados o 0 Kelvin, para poder comprender que cuando la materia llega a esta temperatura no existe movimiento molecular interno. Por eso se llamaba estado de condensado. Incluso existe una compresión de la materia. Acá tenemos varios cambios de estado. Por ejemplo, el agua, H2O, puede solidificarse, se fusiona, después pasa al líquido, se evapora y después puede gasificarse. Pero no cambia su composición química, sigue siendo agua. Hay materiales, por ejemplo, como los termoplásticos, que antes que pasen de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, pasa con la mayoría de los termoplásticos. Por otro lado, o sea, ¿qué significa esto? Este cuadro nos mezcla cambios físicos con cambios químicos. Y como comprenderán, los cambios químicos están dados más en ciertos materiales, más que en otros. Pirólisis. La descomposición química de un compuesto en una sustancia o más por el calor es lo que llamamos pirólisis. La pirólisis precede generalmente a la combustión. Podemos ver aquí un video donde se ve aquí abajo tenemos un pedazo de madera que está dentro de este matraz y que está siendo influenciado por calor, por una llama. Pero como no hay contacto directo, calor. Este calor hace que la madera produzca humo, se descompone, entregándome un humo que es combustible, como usted lo está viendo. O sea, esta madera podría arder con el combustible ahí mismo sin necesidad de poner, o sea, de alejar tanto la llama, ¿no? Podría arder inmediatamente sobre el combustible. Y la pregunta de oro es, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, usted ve aquí que gotea. ¿Qué podría gotear? Bueno, resulta que la madera también tiene humedad. Entonces, lo más probable es que sea condensación de vapor. Combustibles gaseosos. Para que los gases inflamables o vapores de los líquidos inflamables puedan llegar a su punto de inflamación, deben mezclarse con la cantidad suficiente de oxidante, normalmente el oxígeno atmosférico, que es lo que hemos hablado. De hecho, quiero mostrarles un poquito qué son lo que son los porcentajes y los límites de inflamabilidad. Esto es conocido como rango de inflamabilidad. Aquí tenemos tres términos que son súper importantes, sobre todo cuando estoy describiendo, ¿no? Cuando estoy haciendo informes. Ignición, energía de ignición y temperatura de ignición. Como estamos hablando de la ignición, estamos hablando de la causa, no tanto del origen. Recuerde que el origen lo dicta la dinámica de fuego y la causa lo dicta la interacción entre mi fuente, que porta el calor, y la capacidad de arder de mi primer elemento que arde, o origen, u origen. Ignición, proceso de iniciación de una combustión autosustentada o automantenida. Energía de ignición, cantidad de energía calorífica que debe absorber una sustancia para inflamarse y arder. Temperatura de ignición, temperatura mínima que debe alcanzar una sustancia para empezar a arder en condiciones específicas de laboratorio. Ojo con en laboratorio. Acá están los límites de explosividad y es súper importante esto. El rango de explosividad o inflamabilidad de un combustible se expresa como el porcentaje de volumen de aire de gas o vapores combustibles. En este contexto, cuando hablamos de límites de inflamabilidad y de gases, la palabra explosivo e inflamable son sinónimos. En el gráfico tenemos un plano con la concentración de combustible versus la temperatura,
En la temperatura están marcadas la temperatura mínima de ignición y la temperatura máxima de ignición, lo que nos muestran los puntos de inicio de los límites, tanto del límite superior como el del inferior. Proyectados matemáticamente nos da el rango de inflamabilidad en el medio, arriba lo que consideramos una mezcla rica, que no arde, y abajo una mezcla que consideramos mezcla pobre, que tampoco arde. Al unificar los puntos, nos da una raya que aquí estamos viendo, una línea que aquí la estamos viendo de color verde, y qué significa la presión de vapor, o sea, la capacidad de producir vapor del combustible. De nuevo aquí lo mismo, la diferencia es que acá queremos destacar que cuando hablamos de mezcla rica o mezcla pobre, estamos hablando que se define según la cantidad de combustible. Límites de inflamabilidad, límite inferior, límite superior, esto es parte del material que usted tiene que hacer lectura. Este es un ejemplo que yo los invito a analizar muy bien, pero básicamente estamos hablando de aire en gas licuado con rangos que están muy bien definidos dentro del límite superior de inflamabilidad, límite inferior de inflamabilidad, y es aquí donde usted, si vamos a hablar de operación de bomberos, debería tener claro cuándo hacer algún tipo de operación y cuándo no, también dentro del material de análisis. Productos de la combustión. Humo y hollín. Vamos a hablar de estos dos productos de la combustión. El humo son partículas sólidas, líquidas y gaseosas en el aire que se desprenden cuando un material se somete a pirólisis o a combustión. Junto con la cantidad de aire es arrastrado o mezclado de otro modo en la masa. Señores, el humo, hay veces que tenemos una superficie que está manchada con humo o hollín, no sé. Cuando yo le paso el dedo, se limpia. Si se limpia fácil, es hollín. Hollín, partículas negras de carbón que se producen en una llama. Y el humo, al ser partículas sólidas, líquidas y gaseosas, lo transforma en una verdadera pasta. Es como pastoso el humo, cuando trato de limpiarlo. No el hollín es fácil de limpiar. El humo no es fácil de limpiar. El color del humo. Esto es interesante porque ha habido mucha discusión sobre esto. El color del humo no es siempre indicador de cuál es el producto que está ardiendo. Aunque el humo producido en un incendio de madera bien ventilado y controlado es de color claro a gris. El mismo combustible, en condiciones de bajo contenido de oxígeno o en condiciones de ventilación controlada en un incendio producido después de un flashover, puede ser negro, incluso muy oscuro. El humo, eh, eh, el, bueno, el color negro, el humor del color, en realidad es el color negro, también puede ser consecuencia de la combustión de otros materiales como plásticos y líquidos. Hay un pequeño error, disculpen. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. Que no es humor, es humo. El humo de color negro también puede ser, por si acaso. Vamos a hablar del movimiento de los gases y los humos. Esto es interesante. Lo que estamos viendo en la imagen es la interacción térmica de los gases dentro de un lugar cerrado que está ardiendo. Cerrado pero no hermético, recuerda eso. Vamos a explicarlo un poco. Generalidades. El desplazamiento de los humos y gases. Un segundo. Perfecto. El desplazamiento de los humos y los gases puede deberse a fuerzas mecánicas, por ejemplo, ventiladores, o a movimientos de convección generados por la diferencia de temperatura. En los incendios, estas fuerzas de convección son las más significativas en la mayoría de los casos. Los flujos de convección importantes de un incendio ocasionan penachos de gases por encima de los objetos. Esto es interesante porque es una pregunta que salió ayer durante la exposición. El penacho no es una marca. El penacho es básicamente el análisis del fuego, ¿no? De su forma. Pero ojo, que puede dejar una marca. El penacho puede dejar una marca. Eh, 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 Así que no confunda la marca con el penacho.
un desplazamiento de gases a la altura del techo, cuando el penacho choca contra él, un movimiento de gases calientes hacia el exterior y ventanas. Bueno, esto es el fluido natural de un incendio, el flow path. De esta manera se mueve un incendio. Por ejemplo, acá podemos ver la típica casa social de los Estados Unidos. Como yo les dije, les he dicho muchas veces, esta es la casa de los Simpsons, ¿no? Tiene sus dos pisos, un subterráneo o basement. em, y bueno, a pesar de que parece un lugar donde no hay mucho conflicto de seguridad, créame, nuestros hermanos de Estados Unidos han tenido accidentes fatales, simple y llanamente porque tuvieron un fuego en el sótano y cuando hacen entrada por la puerta principal se cae el piso. Recuerden que estas casas, por lo general, están construidas en madera. Nuestros hermanos de Estados Unidos construyen en madera. Los movimientos por convección se producen debido a que los gases calientes son menos densos y menos fríos. Aquí siempre está la misma relación entre densidad, temperatura. Recuerde que si tenemos un lugar cerrado donde se está produciendo un fuego, en ese lugar se genera alta presión. Y siempre la alta presión quiere dirigirse a baja presión. Esto es un principio. Aquí nuevamente un poco más de lo que ya hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver un poquito de la distribución del penacho como tal. Esto es la típica imagen de NFPA, donde se nos pretende enseñar o mostrar cuál es la pluma. Si usted ve por arriba de la llama, porque siempre es por arriba de la llama, hasta el techo, hay una distancia. Esta distancia se denomina pluma, se denomina penacho y también se denomina columna térmica. Los tres son términos aceptados sin ningún problema. Estas llamas chocan en la parte del techo y se expanden, produciendo llamas de techo o sailing jet, y produciendo gran aumento de presión. Aumento de presión. El plano neutral marca la diferencia entre la alta presión y la baja presión. Bueno, seguimos con este análisis donde tenemos esta diferencia, básicamente lo que es la pluma, columna térmica, penacho, esta entrada baja de aire frío, que se llama corriente de arrastre, y la salida de aire caliente. Esto es lo normal. Esto termina regularmente en un flashover que involucra todo el espacio. Bueno, vamos a repasar un poquito de las transmisiones de calor conocidas, ¿no? Que ya conocemos. Conducción, radiación y convección. Conducción, radiación y convección. Esto me gusta explicarlo de la siguiente forma para que quede muy claro. Cuando hablamos de conducción, estamos hablando de transportar el calor a través de un tercer participante. Por ejemplo, para llevar el calor de un punto a un punto B, necesito la interacción de un elemento C. Esto regularmente lo puedo encontrar en una viga, en un elemento constructivo que esté compartiendo dos espacios, no necesariamente de metal, pero eso es conducción. La radiación se llama radiación porque, bueno, tiene forma de radio, ¿no? Desde un punto hacia cualquier punto bueno, si hablamos de un cuerpo geométrico, de una circunferencia, ¿no? O de una figura de un círculo, de una esfera, si vamos a hablar de tres dimensiones, como el Sol, que irradia radiación hacia todos los lugares. Lo importante es que entendemos que esta radiación es electromagnética. Acabamos de ver las propiedades electromagnéticas del fuego. Ahora, cuando hablamos de convección, estamos hablando de una característica que se aplica a los fluidos o a los líquidos o a los gases. Se podría hablar de convección en un sólido cuando hablamos molecularmente.
sí hay una aceleración de las moléculas. Pero tenemos que verlo esto en contexto y entenderlo de manera muy simple para poder explicarlo de manera muy simple. Recuerde que si tiene dudas, siempre va a poder tener, va a poder utilizar las vías de consultas para que realice su pregunta. Estas son dos otras formas de transferencias de calor, llamada fuegos por transferencia. También nosotros los exponemos harto durante cuando hacemos charlas, cuando damos cursos, porque es súper importante entender de que existen más formas de transferir calor. Esta es una de ellas, se llama fuego por transferencia. El fuego por transferencia se caracteriza por tener un elemento, ya sea sólido o líquido o un estado intermedio entre el sólido y el líquido, eh, que, eh, que pueda tener la capacidad para poder transportar. ¿A qué me refiero a estado intermedio? Voy a dejarlo claro, porque en realidad yo mismo me surgió la duda. Me refiero a los termoplásticos, que en realidad gotean con una viscosidad un poco mayor. A eso me refiero. Eh, entonces, estos elementos, ya sean sólidos, como puede ser una chispa, como puede ser una pavesa, como puede ser un pedazo de madera prendido, o un termoplástico, que en este caso sería un líquido goteando prendido, tienen el suficiente poder como para transportar la energía e iniciar un fuego en otro lugar. Termometría. Vamos a hablar de estos temas de termometría. Un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre la termometría y la termodinámica? Esa es la pregunta fundamental para el desarrollo de esta sección. Y me gustaría partir con una pregunta. Ojo, más que la temperatura, de hecho vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la temperatura máxima de un incendio? ¿Y cuál es la temperatura promedio de un incendio? Quiero decirle que como temperatura máxima de un incendio, usted va a encontrar lo que en NFPA se denomina temperatura efectiva de incendio, que bordea los 1020 grados. Este peak, porque no es una temperatura mantenida, es un peak, se consigue cuando el espacio está en flashover o en combustión súbita generalizada. Por otro lado, una pregunta distinta sería, ¿cuál es la temperatura promedio de un incendio? Y esta temperatura varía, promedia, entre 400 grados hasta 700 grados, tal vez 800, pero es muy baja en relación a lo que nosotros creemos. Hay gente que tiene parámetros térmicos muy equivocados. Solamente comprenda esto. Si nosotros tuviésemos incendios de más de 1200 grados, de 1600 grados, no encontraríamos nada. Encontraríamos una masa al rojo vivo, ya que estaríamos afectando térmicamente hormigón, el acero que a los 1600 grados se funde. Entonces, estas son realidades que no encontramos en un incendio. No, son prácticamente imposibles. No voy a encontrar acero fundido en un incendio, necesito 1600 grados, a menos que por un efecto fragua o por un efecto de ventilación en un punto específico, en un momento específico, haya logrado esa temperatura. Sí, esa es una posibilidad. Pero no son temperaturas que yo voy a encontrar en un incendio. Es un error creer que la carga combustible tiene incidencia en la temperatura final o promedio de un incendio. No, señor. A mayor carga combustible, mayor tasa de liberación de calor, no mayor temperatura. Por favor, mucho cuidado con ese concepto. Transferencias de calor. Vamos a ir. Inercia térmica. Señores, lo que se viene ahora son términos súper importantes que hay que ponerle mucha atención. Así que, por favor, acompáñenme en este análisis. Primero vamos a ver inercia térmica. Durante el calentamiento pasajero, una condición más común, se produce un cambio en la velocidad de transferencia de calor y de temperatura. Durante este periodo, tres propiedades
que son conductibilidad térmica, densidad y capacidad calorífica, son las que juegan para determinar lo que significa y lo que es la inercia térmica. Y la multiplicación matemática de estas propiedades da lugar a lo que se denomina inercia térmica, o sea, K por P por C. La inercia térmica de un material es una medida de la factibilidad con la que aumentará la temperatura en la superficie de un material cuando el calor fluya hacia ese material. Los materiales de baja densidad, como la espuma de poliuretano, tienen baja inercia térmica, porque estos materiales no tienen la capacidad de seguir transfiriendo el calor. Estos materiales se queman. Ojo, no es lo mismo como conductibilidad térmica que combustibilidad. La combustibilidad es otro análisis. Estamos hablando de la capacidad de transferir calor en el mismo material. Por eso es que aquí dice que por ejemplo, a ver, el poliuretano, la espuma de poliuretano tiene baja inercia térmica porque se quema antes de transferir el calor. Ojo con eso. Yo creo que es primera vez que lo estoy explicando tan claro. Voy a explicarlo aún más claro. Los materiales de baja densidad, como la espuma de poliuretano, tienen baja inercia térmica. La temperatura de la superficie aumentará rápidamente al exponerse al flujo calórico, pero no la va a transferir al mismo elemento, no se va a quemar antes. Por el contrario, los metales tienen una alta inercia térmica debido a que tienen una conductibilidad térmica, a alta conductibilidad térmica y también a alta densidad. Para que un material transfiera el calor, se caliente completamente, debe ser denso. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de acerrín que hablar de un tronco. Estamos hablando del mismo combustible, pero su disposición material hace que tenga propiedades distintas frente a este fenómeno que es la inercia térmica. Como tal, cuando se expone una llama, la temperatura de la superficie de un objeto metálico aumenta relativamente lenta en comparación a la superficie de un objeto plástico. O sea, el metal aguanta más temperatura, pero transfiere también más temperatura. Vamos a ver algunas tablas, ¿no? Aquí, por ejemplo, las temperaturas que tienen que ver con el flujo calórico de un material idealizado, una placa de silicato, y las distintas temperaturas, ¿no? En relación a la temperatura en un espacio, en este caso, 1 centímetro cuadrado. Aquí tenemos materiales con una inercia térmica muy baja. Usted me dirá, oiga, pero estas cosas se queman fácil. Sí, pero no estamos analizando eso. Estamos analizando la capacidad que tiene este material de, primero, resistir a quemarse y luego de transferir el calor al, al, al resto de su composición. Esto no lo tiene. Esto se quema rápido, pero tiene una muy mala inercia térmica. Aquí tenemos material con alta inercia térmica. Por ejemplo, aquí estamos viendo madera en forma de acerrín y aquí estamos viendo madera en forma de cuartones o de vigas y lógicamente esto sí se va a calentar. Entonces, de eso se trata. Aquí tenemos algunas comparaciones para poder identificar inercia térmica y para eso tengo que multiplicar K por P por C de distintos elementos, ¿no? Cobre, hormigón, capa yeso, roble, pino amarillo, poliuretano, poliestireno rígido, PVC y poliuretano, para que usted luego pueda analizar. Diferencia entre temperatura y termometría. Temperatura, como ya lo dijimos, es la forma en la que se mide el calor. Dicho de manera técnica, intensidad de calor sensible de un cuerpo medida con un termómetro o un aparato similar. Y la temperatura, es muy importante dejar en claro que la menor temperatura posible es el cero absoluto en la escala de temperaturas Kelvin o el menos 273 Celsius. El cero absoluto es una temperatura donde un cuerpo no puede liberar energía absoluta. Eso lo explicamos cuando vimos el estado de condensado de Bose-Einstein.
Termometría. Es el estudio de la ciencia, metodología y la práctica de la medición de la temperatura. Hay un montón de procesos industriales donde yo tengo que aplicar termometría. De hecho, en cualquier proceso donde yo utilice calor, debo aplicar termometría. Así que, atención con eso. Termometría, bueno, esto ya lo vimos. Y esto es interesante. Salvo en excepciones, normalmente la termometría no es necesaria en una investigación de incendio, eh, ni en un incendio como tal. O sea, tal vez en un incendio yo tengo que identificar temperaturas, pero no tanto medir o mantener esta medición. Tal vez se utilice para poder identificar algunos temas que tienen que ver con códigos de protección contra incendios, que tienen que ver con la capacidad de resistencia al calor de algunos materiales, lo que se conoce como RF o F. Existen una multitud de sistemas para medir temperatura, calor, frío relativos de unas sustancias, y pueden clasificarse en dos categorías. Vamos a hablar de las escalas empíricas y de las escalas termodinámicas. Pero antes de eso tenemos que definir el calor. Calor, forma de energía que se caracteriza por la vibración molecular capaz de iniciar y mantener cambios químicos y de estado. El calor se mide en joules, en calorías, unidades, que ya lo hemos visto en el desarrollo de esta clase. Esto es importante. El flujo calórico es el calor en relación a una superficie. El flujo calórico es la medida de la transmisión de calor a una superficie o área expresada en kilowatts por metro cuadrado o en watts por centímetro cuadrado. Esa es la relación. Y aquí viene algo súper importante, que es la tasa de liberación de calor. La tasa de liberación de calor es la velocidad en la que se genera el calor o la energía calórica por la combustión. Y empezamos a comprender que hay rangos que van mucho más allá que la temperatura. Eh, de hecho, tenemos que contrastar estas cosas para poder entender bien de qué estamos hablando y cómo nos estamos expresando en un informe. De pronto, tener una falla técnica grave en relación a la interpretación de estos conceptos hace que nuestro informe pierda mucha credibilidad técnica y que nos expongamos a ser atacados en este sentido. La velocidad de liberación de calor. La velocidad de liberación de calor de un combustible está relacionado por su química, forma física, disponibilidad del oxidante y suele expresarse como BTUs por segundo eh, o kilovatios, ¿no? Siempre como estamos hablando de velocidad, estamos hablando de tiempo, siempre es en función al tiempo. Escalas empíricas. Vamos a hablar de dos tipos de escalas, de hecho los voy a comparar directamente. Primero tenemos las escalas empíricas y las escalas termodinámicas. En escalas empíricas tenemos los grados Fahrenheit y los grados Celsius. La escala Celsius, que también un sinónimo es escala centígrada, porque se basa en 100 grados. Las escalas Fahrenheit y la escala Celsius se basan en las propiedades físicas del agua, teniendo como referencia el punto de ebullición, el punto de congelamiento. Y las escalas termodinámicas se basan en el cero absoluto. Eh, Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros regularmente solamente vemos escalas empíricas, pero cuando se trata de ciencia de alta gama e interacción con software que tienen que interpretar datos, generalmente se interactúa con escalas termodinámicas. Vamos a hablar un poco de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Quiero hablar de la reacción termita. De hecho, es parte de este curso, un texto que tiene que ver con la termita, básicamente para que entendamos los parámetros técnicos, cómo funciona, sus temperaturas y todo. Lo que yo le puedo decir es que esta termita es un elemento que genera mucho calor, alrededor de 2600 grados. Estos 2600 grados son suficientes para fundir acero, y en realidad eso es lo que se busca. Esto es una pequeña fundición portátil. Este elemento genera tanto calor por poco tiempo, pero es suficiente para fundir. Y lógicamente, una vez fundido, al menos cuando hablo de unir rieles de tren, necesito calentar
ambas partes y luego fundir. Luego vamos a ver un video mientras conversamos del tema. Lo que tenemos que hacer, si yo quiero unir estos dos rieles, soldarlos, como comprenderás, no hay soldadura que aguante esto. Aquí tengo que fundir. Imagínate dos rieles. No puedo soldar con punto, no puedo soldar con oxiacetileno, no puedo soldar, porque se me va a fundir, me va a salir. Tengo que dejarlo como una verdadera pieza sólida, todo. Entonces, una técnica muy antigua del año 1800 consiste en calentar ambas partes y luego fundir acero. Entonces, de esta forma queda soldado. Pero para fundir acero necesito una mini fundición. Y lo que usted está viendo ahí arriba es esta mini fundición. Luego de que se calienta, los trabajadores retiran este soplete que estaba haciendo ese trabajo y pone esta mini fundición o mortero, también se puede llamar mortero. El hombre toma una especie, un pedazo de magnesio, y el magnesio lo prende y lo vuelve a poner adentro como un iniciador. El magnesio hace que se genere esta reacción donde usted puede ver hay mucho polvo y luego gran temperatura. Y esa temperatura que se libera de pronto por esta cantidad de material que se llama termita, que es como, no sé, como harina, café, gruesa. En realidad no es tan fina, es un polvo grueso, porque es una mezcla de cosas. Hace que usted va a ver aquí abajo cómo pasa fundido el material. Pasa fundido el material y rellena el molde. Y es así como funciona esta tecnología. Es la única forma en la que yo podría obtener temperaturas de más de 2000 grados en un incendio. No hay otra forma. Esta es una explicación que hace un experto que tiene que ver con unos elementos que encontraron en las Torres Gemelas. Este es un video que también lo vamos a poner a disposición, vamos a ver un poco. Sí, la cosa especial que encontraron en el polvo es magia. Bueno, el hombre aquí explica lo que es la termita y cómo se usa, lo que yo acabo de hacer. Pero eso es termita. Pero esto es la termita que nosotros conocemos como termita ordinaria, la termita que regularmente nosotros utilizamos. Resulta que esta termita ha tenido un avance en su estudio por parte de la gente que se dedica a hacer investigación militar. Y han desarrollado otra versión de la termita, que se llama nanotermita. Esta versión de la termita es tan efectiva que puede generar temperaturas que son superiores a los 6000 grados. De hecho, aquí se explica, ¿no? Entonces, estamos hablando de temperaturas impresionantes que se obtienen a través de una reacción. Por eso es que la nanotermita tiene aplicación militar. Tiene aplicación militar, se usa para demoliciones de puentes, de objetivos críticos, se pone como carga en ciertos explosivos, etc. Entonces, esto es interesante porque, de hecho, vamos a hacer una charla en relación al tema de las torres. Pero lo interesante y lo que propone este científico, y toda una línea de científicos, es que lo que encontraron en el polvo de las Torres Gemelas, y es algo que vamos a tratar con mucho cuidado, encontraron esferas de acero, esferas, microesferas. Estas microesferas de acero fundido, de hierro, disculpen, de hierro, solamente se pueden lograr si es que tengo este material en estado gaseoso. Si hubiese estado en estado líquido, fundido, sería otra la disposición molecular, pero son microesferas. Significa que está atomizado, significa que se hizo gas. Y esto quiere decir que por alguna razón se llegó a temperaturas superiores, como lo dice el experto, a mayores de 6000 grados Fahrenheit, lo que es una locura de temperatura. Y esa es la explicación que estamos esperando hace años. Nosotros, sinceramente, los investigadores de incendio, la gente que toma esto muy en serio,
no estamos para discutir si esto fue una conspiración, o si esto es un autoatentado, o si los Estados Unidos son capaces de hacer esto a ellos mismos. No, 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 no. Nosotros partimos desde la base, primero, que nos solidarizamos real y profundamente con todas las víctimas. Nos duele el alma haber perdido 343 hermanos ese día. Nos duele. Y por ellos, en memoria de ellos, en memoria de sus familias, exigimos verdad. Exigimos verdad. Y de alguna manera queremos demostrar a través de la otra charla de análisis de las Torres Gemelas que es imposible que hayan caído por el fuego. Por eso también es importante esta clase, porque a través de esta clase usted se da cuenta que hay parámetros mucho más allá que de las temperaturas. El combustible de avión genera una temperatura cercana a los 600, 700 grados como máximo. No puedo fundir, no me alcanza. Es cosa de sumar 2 más 2. No me puede decir que las Torres Gemelas tenían una alta carga de combustible, un edificio de oficinas cualquiera. No me puede decir que habían sistemas de gas, porque no habían sistemas de gas, todo era eléctrico. Hay muchas cosas que responder. Nosotros somos los menos indicados para dar respuestas, pero sí exigimos respuestas a nuestras preguntas. Sí tenemos muchas preguntas, no respuestas. Y sí podemos identificar claramente lo que no fue. Tal vez no podamos decir qué fue, qué pasó, pero podemos decir fuerte y claro y parado en la ciencia lo que no fue. Carga de fuego y grupos de combustibles y propiedades de las llamas. Señores, de aquí para adelante se viene un material que es el que usted tiene que estudiar, analizar, porque es harto material y lo vamos a ir desarrollando durante todo el curso. Las curvas normalizadas de incendio, también aquí se habla un poco de Bleve, se habla un poco de flashover, que ya los hemos expuesto en otras materias y en los cursos gratuitos que tenemos expuestos también, donde lo analizamos de manera muy clara. Esto es importante, que tiene que ver con la tasa de emisión de calor. Esto sí es importante. Bueno, ya, y ya está muy claro y está definido. Usted tiene que ahora ver cuál es la diferencia con los fuegos combustibles líquidos, los fuegos combustibles en espacios cerrados, que es básicamente analizar y pulir lo que hasta ahora ya hemos expuesto. Señores, esta es la parte que usted hace trabajo autónomo y lectura del material. Creo que las partes más importantes de la exposición han sido cubiertas. Esta, por ejemplo, es la forma más clásica de poder determinar la altura del penacho. La idea es que usted pueda realizar sus consultas, bueno, hablar del proceso de ignición, insisto, todo esto, la parte que tiene que ver ya con trabajo autónomo. Nosotros no queremos robarle la oportunidad a que usted también escudriñe y le discuta al texto y que consulte y que dé también su parecer. Eso queremos. Así que, señores, para mí ha sido un verdadero privilegio. Insisto, esto es parte del cierre. Tampoco fue dado en la clase sincrónica. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer este alcance antes de cerrar. Con esto voy a cerrar. Que tiene que ver con las velocidades. Creo que este es un tema que se me quedó también en el tintero y hoy no se me va a quedar. Quiero hablar de las velocidades de frente de llama. Y quiero decir que una combustión lenta, ojo con esto, una combustión lenta tiene una velocidad de frente de llama que va desde 0 a 1 metro partido por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que los incendios a los que nosotros regularmente vamos, los incendios estructurales, forestales, por mucho viento que haga,
no superan 1 metro partido por segundo. Imagínate un incendio que avanza a 1 metro por segundo. Es súper rápido. O sea, ¿qué se está quemando ahí? Que deben ser gases. Entonces, los sólidos necesitan un proceso que es un poquito más lento, a menos que tengan una gran tasa de liberación de calor que haga que la pirolización sea por default, como en un forestal. Sin embargo, la velocidad de avance de un fuego, de una combustión lenta, siempre está entre 0, disculpen, y un metro partido por segundo. Ahora, nosotros podemos hablar de las combustiones rápidas, ¿no? Ya hablamos de las combustiones lentas y ahora vamos a hablar de las combustiones rápidas. Combustiones lentas. Combustiones que tienen una velocidad de avance de frente de llama que va desde 0 a 1 metro partido por segundo. Combustiones rápidas. Cualquier avance de llama que tiene más de 1 metro por segundo. Ahora, ¿cuál es otra forma de llamar a las combustiones rápidas? Un sinónimo de combustión rápida sería explosión. Y aquí viene algo súper interesante. Aquí hay otra velocidad que también es importante. La velocidad es los 340 metros partido por segundo. Ustedes sabrán que 340 metros partidos por segundo es la velocidad del sonido. Entonces, desde 1 metro partido por segundo a 340 metros partidos por segundo, esas son las desflagraciones. Ojo, usted me preguntará, oiga, instructor, entonces una deflagración es un tipo de explosión. Sí, señor. La deflagración es un tipo de explosión, pero es un tipo de explosión lenta. Lenta porque va desde 1 metro partido por segundo hasta 340 metros partido por segundo. Ejemplo de deflagración, la pólvora, el gas difuminado, el GLP, son explosiones que generan daño, desplazan estructura, pero se llaman deflagraciones. Cuando yo tengo una velocidad de frente de llama que supera los 340 metros partidos por segundo, sigue siendo una explosión, pero ahora se llama detonación. Y hay también otro eh, factor, que es los 1000 metros partidos por segundo, donde ya tendríamos que clasificarlo como un explosivo de gran potencia, no solo una detonación. Recuerde que la detonación tiene una disociación entre el frente de llama y el sonido. Y lógicamente la reacción a la vista, ¿no? Que es la luz. Entonces, mis estimados colegas, quiero dejar muy en claro esto, que son los parámetros de velocidad. Desde 0 a 1 metro partido por segundo están las combustiones lentas o tradicionales. Desde 1 metro partido por segundo para adelante están las explosiones. Y el primer rango de las explosiones se llaman deflagraciones, que van desde 0 a 340 metros partidos por segundo. Todo lo que sea más de 340 metros partidos por segundo se llama detonación. Y estas detonaciones, que también son explosiones, tienen esta particularidad, que tienen mayor a 340 metros partidos por segundo. Y cuando esto llega a 1000, de ahí para adelante hablamos de explosivos de gran potencia. Recuerde que un explosivo de gran potencia fácil, puede llegar a los 9000 metros partidos por segundo o más, como los explosivos que se usan en minería. Y eso, esto también quiero que le pegue una lectura, un análisis a los efectos de las explosiones, a lo que tiene que ver con la expansión de los gases, que es un tema que también vamos a volver a tocar cuando hablemos de investigación de incendios. Recuerde que hay temas que vamos a ir hablando y retocando, por eso es que en algunas exposiciones vamos a tocar con más profundidad que en otras. Señores, para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro. Están las vías de consulta igual. Y bueno, nuevamente quiero decir que ha sido un privilegio compartir con usted y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.